Hola, hola, mis binarios emprendedores favoritos, yo soy Axel Romero y vamos a ver esto, vamos a hacer un reporte, algo que me estuvieron pidiendo mucho. Colocamos dos fechas, generamos un PDF con todos los registros que tengan ese rango de fechas. Soy sincero, sí es un poco complejo el estar teniendo que hacer tantas opciones, pero espero que me entiendan. También estoy analizando otra opción para que la reportería sea algo mucho más sencillo que esto que vamos a ver hoy, ¿vale? Pero las sigo analizando todavía y recuerden que pues estoy aquí para ayudarlos. También quiero decirles que la herramienta sí tiene un poco de limitantes y una aplicación móvil pues prácticamente para generar reportes, análisis pues no es la finalidad. Recuerden que es una aplicación móvil, es para transaccionar, para dar funcionalidad a algún proceso, automatizar algún proceso. Reportería podemos analizarlo desde otra herramienta que es la que les estoy diciendo que voy a analizar, que lo podemos hacer más un análisis. Recuerden, no vamos a poder hacer un análisis desde un celular. Digo, para algo muy básico, generar un PDF, una factura, sí se puede, pero ya para algo más analítico de decir cuánto tuve la venta de tal acá y este cliente y este agente de venta, esto sí necesitaríamos hacerlo con una herramienta externa que yo ya la estoy analizando. Y bueno, un poquito la introducción, pero sí se los quería hacer saber. También no se les olvide comentarme ahí cuáles son sus dudas, cuáles son sus proyectos, su emprendimiento y también desde dónde me están viendo, ¿ok? Eso me hace muy feliz leer los comentarios y pues bueno, me siguen animando a seguir generando contenido, ¿vale? Además de que es todo un rollo editar, grabar el video. Pero, ¿saben? Lo hago con muchísimo amor por ustedes, la comunidad binaria, que por cierto ha ido creciendo bastante bien. Bueno, así que somos muchísimos los que queremos aprender AppSheet. Vamos a nuestro explorador y ahí vamos a trabajar con pues la herramienta que venimos trabajando, ¿verdad? En este caso voy a abrir mi hoja de cálculo. Mi hoja de cálculo es la de Salmex, muy bien. Entonces aquí voy a abrir Divisalmex. Ok, y voy a abrir mi AppSheet, ¿vale? Ya que están abiertas mis dos hojas, recuerden que en el último video, si tú no lo viste, colocamos estos colorcitos que indican catálogos. Para organizarlo, lo voy a dejar todos juntos. Por ejemplo, todos mis catálogos que son color rojo, lo voy a poner, ya voy a ir dando organización a mi hoja de cálculo porque pues se va haciendo más grande y necesitamos llevar un orden, ¿ok? Todos estos son mis catálogos. Vamos a generar una nueva hoja, ¿vale? Para generar el reporte. A esta hoja le voy a dar cambiar nombre y le vamos a llamar, vamos a hacer un reporte de todas las ventas que hemos tenido. Entonces va a depender de order header, ¿ok? Entonces vamos a poner order header report, ¿vale? Ahí está, esperamos a que se... listo, la voy a arrastrar porque no es un catálogo, por eso no lo estoy colocando tampoco en color rojo. Muy bien, y entonces voy a comenzar a definir mis columnas. Voy a tener una columna que se llama Report ID, ok, otra columna que se llama From Date, porque va a ser mi filtro por fecha, ok, el To Date, es decir, de a o de hasta, ok, y otra que se va a llamar Report Name, como le voy a llamar a ese PDF, ¿vale? Y como tal, el PDF, el archivito, y listo, ya es lo único que voy a definir. Muy bien, entonces voy a ir a mi AppSheet, voy a abrir mi proyecto de Salmex, como bien saben ustedes, y que me van siguiendo aquí en Mundo Binario, pues yo estoy generando la aplicación de salsitas, ¿verdad? También si me gustan apoyar ahí con un like, está en la descripción del video a mi página web para que sigamos creciendo. Muy bien, le voy a agregar tabla o aquí ya me la está apareciendo en automático. Order Header Report. Ok, entonces voy a darle clic ahí. Le voy a dar, bueno, espero a que cargue mi tablita, ¿vale? Muy bien, ahí dice que tiene un error. Ahorita vamos a ver qué error tiene. Sales Report. Ok, ahí está mostrándome un dato erróneo. Vamos a ver qué pasó.
Ok, me está mostrando aquí un error porque Sales Report ya lo voy a eliminar. Recuerden que yo siempre preparo el material para ustedes para que este video sea lo más corto posible. Okay, no le omitan ese mensajito que estaba apareciendo. Entonces aquí en el que acabo de agregar, que es lo que nos interesa, el Order Header Report. Voy a darle ver columnas y voy a comenzar la configuración. Ok, este va a ser de tipo number, este de tipo texto, la fecha, si está bien, que sea de tipo date, el report, si va a ser aquí de tipo text, yo creo que le voy a dar tipo text, y en PDF de tipo filed. Ok, aquí voy a configurar, creo que está perfecto. Vamos aquí a darle el initial value, creo que está muy bien. Lo único que no quiero que me muestre, por eso no le estoy colocando aquí en show, le voy a dar que no me muestre el report ID. Ese solo es como para algo interno de nosotros, ¿vale? Entonces voy a darle save, se está guardando la configuración y dice que bueno, como lo oculté no voy a poder buscarlo y creo que está perfecto, ¿ok? Entonces creo que sin más al final es un warning. Ya configuramos nuestra tabla de Order Header Report. Hasta ahí vamos bien. Vamos a darle en UX y aquí vamos a generar una nueva vista. Vamos a darle New View y vamos a ir por el Order Header Report. Ahí ya nos está apareciendo, ¿verdad? Entonces ya que nos aparece, entonces aquí podemos darle el nombre de nuestra vista. Ok, recuerden aquí sin espacios y podemos darle report, le podemos dar el mismo report header, perdón, es order header report. Aunque le estamos colocando el view name, al usuario se lo vamos a colocar aquí en display, reporte de venta. Ok, en display, vamos a darle clic aquí y le vamos a decir reporte de ventas. Ok, y vamos a colocar aquí algo de report, a ver si aparece como, como un documento, document, vamos a ver, document, que reporte, por ejemplo estos libritos creo que está perfecto. ¿Qué más podríamos configurar? Aquí en donde dice, le vamos a configurar que sea de tipo, yo creo que de tipo carta, ok, y aquí vamos a poder ya ver, bueno, le voy a dar clic en save y ya deberíamos ver este que diga reporte de ventas. Esperamos a que sincronice y le vamos a dar clic en menú, reporte de ventas. Ok, aquí aparece reporte de ventas. Ok, no quiero que aparezca aquí, entonces le voy a dar clic en display. ¿Dónde está esa opción? Creo que es más arriba, en menú. Ok, en menú le voy a dar save y ya se nos quitó de nuestro shortcuts. Ok, también podría agregarlo a mi menú, que ya es algo que también vimos. Ahí está apareciendo la carta para que lo agreguemos probablemente aquí donde diga reporte de ventas. De momento, para no llevarnos más tiempo, le voy a dar clic aquí y debería estar aquí reporte de ventas, ¿vale? Y entonces aquí cuando le doy new ya me va a decir from date, to date, report name y el PDF. Ok, recuerden que estos nombres podemos configurarlo como lo estamos haciendo en español. Eso se va a configurar aquí en order header, en data, le vamos a dar view columns y aquí en display name, por ejemplo le voy a poner le voy a dar save, le voy a colocar aquí hasta, le voy a dar nuevamente save. Este es el campo del reporte, entonces le voy a dar aquí clic nombre del reporte y aquí archivo, ¿no? El archivo que me va a generar, archivo. Muy bien, le voy a dar save, le voy a dar nuevamente save y ahora sí ya deberíamos tenerlo todo en español. Nuevamente está sincronizando y lo volvemos a intentar, de hasta. Bueno, aquí se me fue en mayúscula, pero no hay problema. Raro porque aquí está en minúscula, pero bueno, ya está. Vamos a ahora, ya tenemos aquí nuestro reporte. Cuando le demos clic aquí, ahorita no aparece nada porque no hemos generado ningún reporte, ¿verdad? Nos vamos a ir rápidamente a donde dice Automation y vamos a generar un nuevo bot. ¿Ok? Hasta ahí espero que me hayan entendido súper bien. Es algo que ya hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a generar un bot. Entonces vamos a darle create a custom bot. Le vamos a dar aquí
el sales order report, ¿ok? Así se va a llamar nuestro bot para identificarlo y vamos a configurar el evento. Vamos a darle create a custom event, ¿ok? Aquí le vamos a dar sales order report event, ¿ok? Y le vamos a dar cuando la información cambie o solamente cuando agreguemos, ¿no? Ustedes ya dependiendo ahí lo que quieran, si solo genera el PDF cuando agreguen archivo, cuando agreguen un registro o cuando actualice. Yo le voy a dejar all changes. ¿Y cuál es mi tabla en la cual va a estar referenciada? Pues la de order header report, ¿verdad? Podríamos colocar condiciones de que, bueno, cuando solo la orden de compra, la orden de venta ya esté pagada o ya tenga cierto estatus. Por el momento yo lo voy a dejar así para no hacerlo más complejo de lo que ya ya está en este video. Bueno, le vamos a darle clic en Add Step y aquí vamos a crear un nuevo step. Vamos a seleccionar aquí y le vamos a dar Sales. Bueno, aquí no sé por qué le puse Sales Order. Si es Sale, perdón, es, ¿cómo se llama? Order. Bueno, ya tiene Sales Order también aquí, Report. Entonces seguimos con eso. Al final son ventas. Sales Order Report, ok, Step. Sí, Step, le vamos a dar Step 1. Solo para llevar ese orden. Y aquí le vamos a dar clic que genere una tarea, crear nueva tarea. Y aquí lo que va a hacer es Sales Order Report Generate. Yo sé que está muy grande, pero bueno, nos va a ayudar muchísimo que el nombre, ¿vale? Vamos a generar un archivo, entonces vamos a seleccionar Create a New File. Ok, aquí vamos a seleccionar nuevamente bueno, ya está seleccionando Order Header Report. Muy bien, vamos a generar un PDF y aquí, antes de que vayamos al template, vamos a decirle cómo se va a llamar nuestro archivito, ¿verdad? Ese archivito se va a llamar en columnas, pues como se llama nuestro report name, ¿verdad? Le vamos a dar save y en el path vamos a configurar dónde vamos a querer que se estén guardando. En ese caso le vamos a decir que se guarden en reports. Entonces vamos a darle aquí reports. Si no existe la carpeta, la va a generar, ¿ok? Le vamos a dar, bueno, vamos a esperar a que nos dé la palomita. Vamos a darle save. Listo, ya tenemos nuestro file folder path donde se van a guardar los archivos y qué nombre va a llevar. Muy bien, aquí viene lo interesante. Vamos a darle create. Se va a estar generando nuestro template. Y no le voy a dar tanto formato ni color ni nada porque aquí la esencia de este video es ver lo básico, que filtre mi información, ¿verdad? Listo, aquí está ese título, le voy a dejar, este lo voy a borrar, nada más le voy a dejar esos datos, ¿ok? Y aquí podría agregar, aquí viene lo interesante, aquí es donde voy a agregar mi... aquí voy a agregar mi instrucción. Para eso primero voy a agregar aquí insertar una tablita, ok, de mi tabla de order header, que aquí está, order header, aquí está. ¿Dónde está? Esta es la que contiene mi información, todas estas son mis órdenes de venta, ¿verdad? Entonces tengo el campo de custom name, order date. Entonces ahorita solo para efectos prácticos voy a colocar el order date, ¿verdad? Voy a colocar, ¿qué más me interesaría de este reporte? Voy a colocar el total net, le voy a poner total net, ¿dónde está? Este es mi template, total net, que por cierto ya se está guardando en la nube en automático, no se preocupen por eso. Total net, aquí está, miren, se está guardando. Ok, y le voy a poner movement, es decir, cómo me lo pagó, ok. El order ID creo que es importante, entonces voy a recorrer eso. Entonces, bueno, lo vuelvo a escribir, no hay tema. Total order, bueno, solo le voy a colocar date o fecha, porque lo estamos colocando tal vez en español. Y aquí mi número de orden, ¿no? Número de orden.
Listo, ya que tengo eso, aquí viene lo interesante. Yo esto se los dejo en la descripción del video y si no se los dejo ahí en una liga por si no me dejara dejarlo en los comentarios. Aquí viene lo interesante, le estoy haciendo un start. Siempre lo debo iniciar con esto, con el menor. Y todo que inicie con start va a acabar con un end. Recuerden, aquí no se les vaya a pasar eliminar alguno porque si no, no va a generar el reporte. Y no es como que te diga, hey, estás fallando aquí. Entonces vas a decir, order header, esto. Le voy a dar, seleccióname, abro paréntesis, order header, es el nombre de mi pestaña, order header, ¿verdad? Y le voy a decir de la order ID que estoy recibiendo. Y luego le voy a dar and, y aquí es donde pongo, donde order date sea mayor o igual a this row from date. El from date, ¿de dónde viene? De aquí, ¿verdad? De from date, ¿ok? Mucho ojo con esos campos. Y luego order date, donde this row sea menor o igual a to date, que es este, to date, ¿vale? Cierro paréntesis, doble paréntesis y listo. Aquí qué campos voy a ir a obtener de order header. Pues el order ID, que si yo veo en mi hoja, aquí debe existir, es order ID. Voy a ir por este campo, voy a ir por el total net y voy a ir por el order date. Aquí, aunque yo le estoy diciendo total, pero mi campo se debe llamar tal cual yo lo puse en la definición de mi hoja, ¿ok? O de mi hoja de cálculo. Entonces ahí está order ID, order date y ya saben, puedo incluir logotipo, colores, pero creo que por el momento lo voy a dejar de esta manera. Le voy a poner negrita y listo, ya no necesito hacer nada. Le voy a dar save. Y entonces, ¿qué más puedo agregar? Voy a agregar un paso más. Aquí le voy a dar, porque necesito colocar el nombre de mi archivo. Por ejemplo, aquí le voy a dar create a custom y le voy a dar run a data, ¿ok? Aquí lo que voy a hacer es generar otra acción. Y aquí le voy a dar sales order report name, ¿ok? Porque voy a darle el nombre del archivo. Entonces aquí selecciono set row value y aquí selecciono el PDF, cómo es que se va a llamar. Le doy clic aquí en la formulita y esa formulita yo también se las voy a estar dejando en la descripción del video, ¿vale? Ahí lo que vamos a colocar es un concatenate, ya también lo hemos hecho. Sin embargo, pues lo vamos a volver a repetir aquí. Entonces pego, yo ya lo tengo ahí, y esta de AppSheet Data Salmex App Reports, y estoy concatenando report name más .pdf. Esa ruta de donde yo la saqué, voy a ir a mi aquí a mi OneDrive, y en mi OneDrive voy a ir a ver esa ruta, ¿ok? Entonces dice AppSheet, vamos a ir a AppSheet, le doy doble clic y luego dice Data, vamos a ir a Data. Aquí está, luego vamos a ir a Salmex App, que es esta que estamos haciendo, y aquí solo existe orders. Si no existe reports, la va a generar, o yo la podría generar desde aquí. La vamos a dejar así para que vean que sí la va a generar, ¿ok? Entonces a esta ruta va a ir a concatenarla. ¿Para dónde? Para toda esta ruta, dejármelo en este PDF, para que yo cuando le dé clic vaya y abra el archivito. Muy bien. Listo, como pueden ver sí está un poco complejo. Le voy a dar, no sé si guardé, no lo guardé, ok. Voy a darle control V, save. No esperé a que validara, muy bien, sí está bien. Le voy a dar save, muy bien. Ahí ya está guardándose. ¿Qué más? Ya tenemos el report name, podemos darle aquí sales order report step 2, ¿vale? Este genera el PDF y este pone el nombre. Muy bien, ya está ahí mi información. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría? Vamos a ver. Listo, vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a darle aquí en menú y vamos a darle en reporte. No tengo ningún reporte y tampoco aquí tengo nada, ¿verdad? Entonces vamos a darle, voy a ir cerrando. Bueno, es que todas las ocupo, esta no la ocupo. Entonces voy a generar un nuevo reporte, ¿vale? Y voy a decirle que me muestre las ventas de octubre, del 1 de octubre a la fecha de hoy, ¿vale? Y mi reporte va a decir ventas de octubre.
octubre 2021. Entonces aquí modifico para el 31 de octubre, ¿ok? Le voy a dar save en PDF, en el archivo no le doy nada, le doy save. Se está sincronizando y ese es mi primer reporte. Vamos a ver si aquí me lo está manejando. Esperamos, recuerden, se va a ver la información hasta que sincronice y si no, yo lo voy a forzar para que, listo, ahí ya tenemos. Pero no me está apareciendo, ok, ya me formó el PDF. Aquí está, ¿ya lo vieron? Y entonces aquí en Reports ya me tuvo que haber generado este PDF. Si yo voy aquí, ya me muestra las ventas, que son muy poquitas, pero bueno, ahí está. Voy a acotar, si se dan cuenta aquí podemos incluso después, pues ya está organizado, pero por ejemplo le voy a decir cuánto vendí del 1 de octubre al 15, entonces aquí nada más deberían aparecer 1, 2, 3, 4, 5 órdenes de venta, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces podría eliminarlo o incluso compartir. Si le doy clic aquí, ya veo este PDF, le voy a dar clic y ya abro. Bueno, ahí dice que no está encontrando. Ok, ahorita vemos qué está pasando, porque no está queriendo abrir ese archivo. Sin embargo, sí existe. A ver, reports, ventas de octubre.pdf. Ahorita vemos qué está pasando. Vamos a generar otro. Vamos a ver si sí nos lo está filtrando bien. Vamos a darle del 1 de octubre, ¿verdad? Para ver si por lo menos nos lo está filtrando súper bien. 1 de octubre al 15 de octubre. Deberían aparecer 5, ¿no? Entonces, reporte octubre. Le voy a dar save. Sincronizamos. Aquí lo importante es que ya estamos viendo el PDF. Ahorita vamos a ver, ya vi que es. Entonces ahorita vemos. Este es el reporte que estamos generando y ya son 5. Ok, aquí si se dan cuenta tiene unos numeritos. Esos numeritos es porque aquí yo tuve un detallito y qué bueno que pasó, porque aquí le voy a dar save solo para guardar cambios y debemos de habilitar aquí en mi opción, vamos a darle esta disable timestamp para que no me esté mostrando el error, porque imagínense, necesitaría concatenar esos valores. Entonces voy a eliminar esto, voy a hacerlo de nuevo. Elimino mis archivitos, elimino esto, ok. Lo único malo es que ustedes van a tener que estar dando mantenimiento si no se van a llevar de reportes. Ahí vamos a ir a UX. Le vamos a dar en Reports, bien. Damos uno nuevo y vamos a darle ahora del 15 de octubre para que vean que sí está filtrando al 31 de octubre, ¿vale? Y le vamos a dar octubre 2021. Le vamos a dar save, se está generando nuestro reporte, lo forzamos y aquí ya debería ahora aparecer el reporte. ¿Ya vieron? 44,470. Bien, ahí ya está filtrando del 15 al 30. Entonces aquí esperamos, listo, ahí tiene 44470, que es el mismo, ¿verdad? Ya no me puse esos numeritos largos. 44470. Entonces ahora en nuestra aplicación, cuando yo le doy Open File, ya debería tener aquí el PDF, ¿ok? Lo vamos a hacer de nuestro celular para que veamos cómo es que funciona. Bien, pues ya estoy aquí en mi celular y vamos a ver cómo es que funciona. Ya vamos a AppSheet, ya debería estar actualizado. Esperamos a que cargue. Y pues bueno, como pueden ver sí está complicado, la verdad es que sí me tardé un poquito, pero ya es algo que me estaban pidiendo, pero les prometo que la herramienta que tengo preparado para ustedes para reportería les va a encantar. Entonces vamos a colocar ventas de septiembre, ok, de septiembre a la fecha, ok, entonces le vamos a dar septiembre-octubre 2021. Le vamos a dar Done, Save, se está generando mi reporte. De momento voy a ver aquí si aparece, bueno, vamos a esperar a que sincronice. Y listo, este es el reporte, ¿verdad? Septiembre 2021. Muy bien, le voy a dar Open File. Y ahí están todas mis ventas. Ok, yo sé que ustedes van a preguntar, casi estoy seguro. Ok, ¿y cómo hago una suma? ¿Y cómo relaciono el detalle? Son muchísimas cosas las que seguramente van a surgir. Y por eso es que yo prefiero decirles
que hay otra herramienta que las estoy preparando para ustedes que les va a encantar de reportería. Recuerden, esta es una aplicación para transacciones, no para reportería, pero sí lo vamos a integrar súper bien. Yo espero que les haya gustado. Yo les dejo todo el material ahí en la descripción del video, y si no, pues ahí yo estoy en los comentarios. De verdad, síganme apoyando con un like, porque de verdad sí es un trabajo de estar editando, de estar compartiendo con ustedes, y lo hago con mucho gusto, claro, pero para que tenga mayor potencia el video y llegue a más emprendedores, a más personas que están aprendiendo AppSheet, pues regálenme un comentario, un like, compártanme, y pues nada, yo soy Axel Romero, cuídense mucho, mis binarios favoritos.